En este video, nosotros analizaremos a la escuela monetarista y la implicancia que tuvo en la teoría económica. Para empezar, ¿ser monetarista significa que te gusta el dinero? Pues no, en realidad no significa eso. El monetarismo es una teoría económica, donde prima la importancia del dinero como instrumento de política monetaria. Esta doctrina tiene sus bases en la escuela de Chicago, donde ellos consideraban que la causa última de la inflación era la elevación de la cantidad de dinero circulante y créditos en la economía. Así que analizaremos esta interesante doctrina económica. El monetarismo es una escuela de pensamiento económico que analiza los efectos que tiene el dinero en la economía, y es el Banco Central el que se encarga del manejo de la oferta monetaria a través de dos instrumentos. El primero es a través de la impresión del dinero, y el segundo es a través de la manipulación de la tasa de encaje. Los monetaristas consideraban que un incremento en la oferta monetaria generaría un incremento en la producción en el corto plazo, mientras que en el largo plazo generaría un incremento en el nivel de precios. Las ideas monetaristas surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Recordamos que en aquella época predominaban las ideas keynesianas, aquellas que llevaron a países a salir adelante y a salir de la depresión y de las crisis económicas. De esta forma, los keynesianos daban mayor énfasis en las medidas de políticas fiscales, incrementando el gasto público, mientras que consideraban que la política monetaria era ineficiente e inefectiva. Y en este escenario, donde estaban en auge las ideas keynesianas, Milton Friedman empieza a cuestionarse, empezando primero por la reformulación de la teoría cuantitativa del dinero. En la crisis de los años 70, la teoría keynesiana estaba en plena vigencia y en pleno apogeo. Sin embargo, empezó a perder validez, no porque no podía explicar los fenómenos que estaban ocurriendo en aquel entonces. Y bueno, ¿qué es lo que ocurría? Pues lo que ocurría fue un fenómeno de estanflación. Y bueno, ¿qué es eso? Bueno, es un fenómeno en donde se incrementa la inflación como el desempleo. Recordemos que en aquella época estaba vigente la famosa curva de Phillips, donde había una relación negativa entre la inflación y desempleo. Es decir, si tú querías reducir el desempleo, era a costa de incrementar la inflación. Como por ejemplo podemos decir de un país en donde tenía mucha inflación y poco desempleo, o bien tenía mucho desempleo y poca inflación, pero ambos fenómenos no podían darse, y sin embargo, ocurrió. ¿Y qué es eso que les faltaba a esta teoría o a esta ecuación? Pues es ahí donde Milton Friedman agrega una variable muy importante, las expectativas inflacionarias. Bueno, ¿y qué es esto? Son estas expectativas que nosotros nos formamos sobre la inflación a futuro. Y si vemos que hay una fuerte inflación en los meses pasados, pues muy probablemente la inflación a futuro también sea mayor. En la década de los 70 ocurrió una gran crisis llamada estanflación, un fenómeno en el que se incrementaba el desempleo y al igualmente la inflación. Hasta aquel entonces, varios economistas consideraban que había un trade-off, es decir, un intercambio entre desempleo e inflación. Y con las ideas vigentes no se podía explicar cómo ocurrió el fenómeno de la estanflación. Estas crisis económicas se debieron por dos motivos. El primero fue el incremento del precio del petróleo y el segundo por el rompimiento del tipo de cambio. Entraba en crisis el sistema de Bretton Woods y fue a partir de esa experiencia que la Fed tuvo como objetivo controlar la inflación y en 1979 puso como política limitar el crecimiento, la oferta monetarista, y esta medida de política económica fue propuesta por la escuela monetaria.
La inflación, para Friedman, es un fenómeno puramente monetario, es decir, hay más dinero circulando en la economía del que debería de haber de acuerdo a las reservas del Banco Central y a la actividad económica. Lo que causa la hiperinflación ocurre cuando los gobiernos tienen control del Banco Central y le dan a la maquinita de imprimir dinero como si el fin del mundo se acercara. Por eso, el Banco Central tiene que ser una entidad autónoma y no tiene que estar manejada por políticos populistas, como por ejemplo Maduro. Entre los años 80 y 90 ocurrió un fenómeno en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Y qué es esto que ocurrió? Bueno, pues la respuesta es que hubo un proceso de hiperinflación, es decir, que hubo una subida muy drástica y exponencial del nivel de precios. La inflación, o mejor dicho, la hiperinflación afectó a varios países de Latinoamérica, como en Perú, en Argentina, Chile, Bolivia, Nicaragua y entre otros más. Todos estos países tenían una característica en común, y es que todos ellos, antes de la hiperinflación, aplicaban políticas fiscales expansivas del gasto público. Bueno, ¿y de dónde sacaban el dinero para el gasto público? Pues, lamentablemente, muchos países veían al Banco Central como una maquinita para producir dinero. De esta forma, estos gobiernos generaban un gran déficit fiscal, que querían solventarlo a través de la emisión primaria. Y muchos países de aquella época tenían un tipo de cambio fijo, con lo cual a largo plazo generaría una disminución de las reservas internacionales netas. Sumado a esto, de que la intervención privada no podía expandirse, teníamos un perfecto escenario, de que la impresión de dinero generaba un incremento en el nivel de precios, es decir, se había generado una hiperinflación. Y perdón, muchos políticos latinoamericanos aplicaron políticas keynesianas de incrementar el gasto público, incrementar el sueldo de trabajadores, hacer subsidios a diferentes productos, controles de precios y entre otras cosas. Y hay que pensar, ¿qué pasa cuando el Estado gasta más de lo que tiene como ingresos? Pues sí, no es muy difícil. El déficit fiscal. El Estado se endeuda, y acá tenemos uno de los principales errores que cometieron todos los países de Latinoamérica, antes de tener el problema de la inflación. Y es que ese déficit fiscal se cubría con impresión de dinero. Si al Estado le faltaban 30 o 40 millones de dólares, pues no había problema. Como el Banco Central es también parte del gobierno, entonces el Banco Central tiene que imprimir esos 30 o 40 millones. Es decir, una impresión sin respaldo en la producción económica, y eso a la larga genera un incremento en el nivel de precios. La escuela monetarista, para finalizar, tiene tres pilares importantes. El primero es el control monetario, el segundo es el control de déficit fiscal y el tercero es el control de las expectativas. Y si aplicamos estos controles, podríamos dominar a la inflación. Milton, el padre del monetarismo, en una de sus más grandes frases, dice lo siguiente: la inflación es un fenómeno monetario y su causa última es la expansión de la cantidad de dinero. En este video, nosotros analizaremos a la escuela monetarista y la implicancia que tuvo en la teoría económica. Para empezar, ¿ser monetarista significa que te gusta el dinero? Pues no, en realidad no significa eso. El monetarismo es una teoría económica, donde prima la importancia del dinero como instrumento de política monetaria. Esta doctrina tiene sus bases en la Escuela de Chicago, donde ellos consideraban que la causa última de la inflación era la elevación de la cantidad de dinero circulante y créditos en la economía. Así que analizaremos esta interesante doctrina económica. El monetarismo es una escuela de pensamiento económico que analiza los efectos que tiene el dinero en la economía
y es el Banco Central el que se encarga del manejo de la oferta monetaria a través de dos instrumentos. El primero es a través de la impresión del dinero y el segundo es a través de la manipulación de la tasa de encaje. Los monetaristas consideraban que un incremento en la oferta monetaria generaría un incremento en la producción en el corto plazo, mientras que en el largo plazo generaría un incremento en el nivel de precios. Las ideas monetaristas surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Recordamos que en aquella época predominaban las ideas keynesianas, aquellas que llevaron a países a salir adelante y a salir de la depresión y de las crisis económicas. De esta forma, los keynesianos daban mayor énfasis en las medidas de políticas fiscales, incrementando el gasto público, mientras que consideraban que la política monetaria era ineficiente e inefectiva. Y en este escenario, donde estaban en auge las ideas keynesianas, Milton Friedman empieza a cuestionarse, empezando primero por la reformulación de la teoría cuantitativa del dinero. En la crisis de los años 70, la teoría keynesiana estaba en plena vigencia y en pleno apogeo. Sin embargo, empezó a perder validez, no porque no podía explicar los fenómenos que estaban ocurriendo en aquel entonces. Y bueno, ¿qué es lo que ocurría? Pues lo que ocurría fue un fenómeno de estanflación. Y bueno, ¿qué es eso? Bueno, es un fenómeno en donde se incrementa